Bien, ahora lo que les voy a explicar es cómo manejar estos tipos de variables. Voy a limpiar la consola, voy a definir una variable que se llame string1 igual a hello, string2 igual a word, y acá voy a hacer un console. Bien, entonces nosotros podríamos sumar string1 con string2 y usar los típicos operadores aritméticos para poder concatenar estos dos valores y hacer la palabra completa, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, que es node script nos da hello world. ¿Por qué? Porque estamos sumando acá con un espacio entre medio. Si nosotros lo hacíamos así, nos va a aparecer hello world pero pegado, así. Bien, entonces, también podríamos declarar una variable, por ejemplo, string3 igual a esto, y este mismo string3 podríamos hacer el más igual a string1 más string2. Entonces, al final podríamos también usar este más igual para simplemente sobreescribir la variable de acá arriba y ir concatenando más valores. Si nosotros el string3 se lo pasamos al console log, nos va a dar hello world, bien, con el signo de interrogación acá, porque acá estamos sumando. En caso de que nosotros restemos, no sé si funciona de una manera distinta, not a number, ¿ok? Acá ya no nos deja porque al final hacer una resta no funciona con los strings, ya que no tiene sentido que restemos, pero si sumamos, sí nos va a dejar concatenar el lenguaje las siguientes palabras. Y esto pasa igual con números. Si nosotros tenemos un 5 5 y acá un 2, nos va a dar 2 5 5. Bien, entonces si ejecutamos nos da 5 5, el 2 no nos da porque no estamos sumando lo del 3, estamos reescribiendo la variable, entonces ahora sí nos va a dar con el 2 al principio. Bien, entonces, ¿qué más? Nosotros claramente con los operadores aritméticos ya mostré de qué manera se pueden jugar, por ejemplo, los números junto con las variables. También podríamos pasar, por ejemplo, en caso de que queramos mostrar resultados de variables acá, haríamos estas comillas que son así, las colocamos y acá podríamos ingresar una variable que creo que se ingresa de esta manera. Sí, así. Entonces nosotros si colocamos string3, string3. Luego podríamos escribir string2 y acá string2, string1, string1, ¿ok? Entonces si nosotros esto lo ejecutamos, nos aparece string3, 255, string2, 5 y string1 nos aparece 5, ¿ok? Porque acá tenemos otro 5 en el 1. Bien, entonces esto es otra manera de nosotros poder escribir texto y al mismo tiempo colocar variables dentro de la misma, ¿ok? Y acá igual podríamos colocar comillas, las comillas que queramos. De hecho, si nosotros queremos ver en este es lo más usado al momento de que nosotros queramos ingresar variables, colocar comillas en varios lados. Esto es lo mejor que ustedes pueden usar. No me acuerdo cómo es el nombre, pero creo que se llaman back algo. Pero al final son como unas comillas así, que en su teclado seguramente lo van a ver, no es muy difícil de encontrar. Y bien, ¿qué más podríamos ver? Ya tendremos esto, que sería lo más importante. Cuando nosotros queremos acceder, por ejemplo, a un array, mi array, y colocamos igual a, con un LED, un array común y corriente. Si nosotros queremos acceder a todos los valores, podríamos usar la función .mac, que fue lo que ya les expliqué, y podríamos devolver valor por valor, ¿ok? Al momento de yo hacer esto, return value, nosotros podríamos hacer un log de new array, y al final, este valor del .map lo que hace es recorrer todo y crearnos un nuevo array del valor que le asigna al array nuevo. Es una manera de nosotros poder cambiar los valores de un array de una manera sencilla. Si nosotros multiplicamos, ya tenemos un array nuevo y tendríamos el new array y este, bueno, lo usamos como datos para poder implementarlo dentro del new array, ¿ok? Ahora, otras funciones que podríamos hacer sería dentro del .map, tenemos return value. ¿Qué pasa si yo en vez de return value hago un log de value? En este caso, me empieza a hacer 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Y ahí es cuando me refería de que recorre completamente todo valor por valor y luego lo que hace es retornar un array completo, pero como nosotros le hicimos el console log, al final no me retorna nada, ¿ok? Pero si nosotros hacemos un return value por 2, van a ver lo que pasa. Ahí sí retornaría el valor de esto multiplicado por 2 o simplemente el valor en general, ¿bien? Porque lo que interesa es que al momento de que nosotros retornamos el valor, esto ya se guarda en un array nuevo. Entonces esto lo que está haciendo es buscar valor por valor y además ese valor por valor le está haciendo un mi array.push. Entonces lo que está haciendo es que a este valor le está haciendo un push. Un push es una manera de nosotros
perdón, que me doblé la rodilla a full. Es una manera de nosotros. Entonces eso sería, por ejemplo, cuando hacemos el punto push, simplemente estamos agregando los valores dentro de un array nuevo acá utilizando el punto map. Y ahora si queremos, por ejemplo, en este array, ingresar ese valor nuevo que nosotros queremos, colocamos mi array.push y ese punto push le podemos agregar un 6. Y si nosotros hacemos un log de mi array, podemos verificar que agregamos un 6 a ese array nuevo, ¿ok? Son maneras de nosotros ver valores. Por ejemplo, acá vemos que tiene 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo coloco mi array 5, quiero ver el array 5, el que está en el 5, tenemos un valor 6. ¿Por qué? Porque acá tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y el valor 5 es este que le hicimos el push, ¿ok? Si yo quiero ver el 5 tendría que colocar mi array 4. Entonces al colocar mi array 4 nos vamos al 5. Si les complica esto, véanlo como un index. Esto al final tiene un valor que va así, ¿ok? El index va 0, 1, 2, 3, 4. Siempre empieza desde el 0 hasta el final. Y acá, por ejemplo, podríamos hacer mi array 0 y nos da el 1, ¿ok? Y hacemos mi array 2 que nos va a dar el 3. Bien, XD, no guardé. Ahora sí. Y bueno, eso más que nada, los objetos, igual maneras de nosotros poder usar objetos. Objeto, object, sería, tenemos un name, una edad, 30 carros, otro objeto acá adentro. Y si nosotros queremos acceder a este objeto, tendríamos que colocar console log de mi object.car.car1, por ejemplo. En este caso estamos accediendo al objeto que está dentro de car y estamos trayendo el valor del car1. Bien, entonces acá tenemos mi objeto, lo llamamos, luego llamamos al cars de carros y luego del objeto cars llamamos el car1. Si nosotros esto lo imprimimos, nos aparece Ford, ¿ok? Y si nosotros queremos saber, por ejemplo, el name, colocamos mi objeto, .name. Entonces, al colocar mi objeto .name, ya acá tenemos John, ¿bien? Entonces, estas son formas de nosotros poder ir trabajando diferentes variables. Podemos también ir calculando mediante estas variables y calculándolo con otras cosas. Por ejemplo, si acá traigo age, tenemos edad, que es una propiedad number, 30. Si nosotros acá tenemos una variable let número igual a 40, entonces ya mi objeto.age más número, le sumo el número a la edad, nos va a dar 70. ¿Ok? Entonces, esto es muy potente porque al final nosotros podemos manejar diferentes datos distintos, ¿ok? Entonces acá colocamos nodeScript 70. Y si por ejemplo a esto yo le quiero sumar otro valor que esté en el objeto, que sea por ejemplo, le coloco una coma y coloco array y coloco un array de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces podría colocar por ejemplo mi objeto, myObject.array y llamar el 2, por ejemplo. Pero no llamo el 2, sino que llamo el 0, 1, 3, el valor 3, pero acá estoy llamando el índice 2, ¿ok? Bien, entonces si yo hago esto, se va a sumar el 3 a este valor de 70, sería 73, ¿bien? Entonces, más que nada esto, si nosotros también queremos, por ejemplo, a esto, oye, quiero que le agregues valores al final, valores concatenados, ¿bien? Entonces nosotros también podríamos agregarle valores concatenados con un espacio acá para que se vea más bonito. Y bueno, estas son maneras de nosotros poder ir trabajando los mismos valores, los mismos tipos de variables entre sí. Y bueno, esto es importante que ustedes lo sepan porque así ustedes ya agarran un poquito la lógica de cómo estos datos se manejan entre sí. Hay muchas maneras, obviamente no voy a explicar todas, pero si ustedes en internet colocan cómo manejar en caso de que ustedes quieran hacer algo específico. Normalmente lo que les estoy explicando es lo que más se suele usar. Y dentro de for, por ejemplo, los for, que son bucles, que lo vamos a ver más adelante, ahí les voy a explicar también algunas cositas que pueden ir haciendo dentro del bucle y esto también lo pueden aplicar dentro de un bucle para que funcione y se concatenen entre datos y después ir combinando datos como loco, ¿ok? Así que bueno, esto ha sido por hoy y vean el siguiente video para seguir aprendiendo.